Mi viejo padre acostumbraba a decir: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás? No sé si te digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estás oyendo estos comentarios, pero quiero decirte que esa frase que mi padre repetía en realidad es el grito desesperado del ser humano buscando una salida, buscando la manera de sublimar los momentos de dificultad, de dolor, de tristeza que llegan a la vida de todas las personas. Esta semana estudiaremos la lección bajo el título Esperanza Indestructible. Es la lección número 7 para el 13 de agosto del año 2022. El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que para tener esperanza en los momentos más difíciles de la vida es necesario conocer a Dios. Es necesario tener una experiencia personal con Él. Porque si Dios para ti es un Dios distante, o si lo conoces solamente por nombre, o solo porque vas una vez por semana a la iglesia y nada más, entonces en la hora de la dificultad, cuando los problemas lleguen, pues no vas a tener de dónde agarrarte, porque Dios te va a parecer lejano, distante. Vas a sentir que Dios te abandonó. Por eso vamos a entrar al estudio de la lección de esta semana, analizando el caso de Habacuc. El primer subtítulo de esta semana es el panorama completo. Lo que el autor quiere decir es viendo el panorama completo, contemplando el panorama completo. ¿Sabes? El gran problema nuestro en la hora de la dificultad es que nos concentramos en el problema, en el dolor, en la circunstancia que estamos viviendo y no vemos el panorama completo. Todo lo que vemos es la dificultad, el punto negro, pero si dejásemos de mirar al problema y mirásemos el panorama, ahí nos daríamos cuenta que el momento que estamos viviendo, el dolor, el sufrimiento, el problema, es apenas un detalle en medio del panorama y que hasta ese detalle tiene sentido cuando tenemos el cuadro completo. Para esto vamos a analizar, pues, como dije, la experiencia de Habacuc. Mira, Habacuc vivía en momentos difíciles de la historia de Israel. Los líderes eran corruptos, la justicia se compraba y se vendía. Y naturalmente en toda sociedad donde los líderes son corruptos, quien sufre es la población, la masa, el pueblo. ¿Por qué? Porque no son ellos los que administran la justicia, no son ellos los que toman las determinaciones. Es un grupo de hombres que cuando no tienen el temor de Dios, pues administran mal todas las cosas. Esa era la situación de Israel en los tiempos de Habacuc. Y no se está refiriendo a gente de afuera, a líderes de otros países. Habacuc se está refiriendo a los líderes del pueblo de Dios. Quiere decir que en medio del pueblo de Dios, cuando no existe el temor de Dios, también los seres humanos pueden actuar de una manera incomprensible, de una manera completamente equivocada. Ahora, delante de este panorama, de este cuadro de tristeza, de dolor, de dificultad, pues Habacuc clama a Dios. En el capítulo 1, en el versículo 2, mira la pregunta que le hace a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? Piensa en la pregunta de Habacuc. En un versículo repite 2 veces la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es que nosotros no fuimos creados para el dolor, querido. El dolor es un elemento intruso en la experiencia humana, porque el dolor es consecuencia del pecado y en el plan original de Dios no existía pecado. Pero el ser humano desobedeció, se alejó de Dios, entró el pecado y trajo el dolor.
Por lo tanto, el ser humano no resiste el dolor, no le gusta el dolor, no soporta el dolor, rechaza el dolor. Y cuando el dolor llega a la vida, lo primero que preguntamos es, ¿hasta cuándo, Señor? Ya no aguanto más, ya no soporto, ¿hasta cuándo? Tú no eres Dios de justicia. ¿Por qué permites esto, Señor? Ven, interven, haz maravillas, respóndeme, escucha mi clamor. Y mira lo que Dios le responde en el versículo 6. Estamos leyendo el capítulo 1 de Habacuc. Voy a leer la respuesta completa y la voy a comentar. Estoy por hacer que vengan los caldeos, un pueblo cruel y tenaz que recorre toda la tierra para adueñarse de los territorios de otros pueblos. Interesante. El pobre Habacuc clama, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por favor, interven. ¿Y qué le dice Dios? Espera, Habacuc. El problema te parece grande, pero todavía no has visto la grandeza del verdadero problema, porque van a venir los caldeos, los babilonios, van a venir. Es un pueblo cruel, nadie le resiste en el camino, destruye todo lo que encuentra a su paso y va a llegar a Israel. En otras palabras, Habacuc, la situación está triste, está dramática, pero va a empeorar. Ahora, ¿qué respuesta es esa? Si yo clamo a Dios pidiéndole que me ayude en el momento de la dificultad y Él me responde que no, que la verdadera dificultad todavía está más adelante, esa no es respuesta. Quiere decir, desde el punto de vista humano, pensamos que esa no es respuesta. Entonces, Habacuc sigue clamando en el versículo 2. Mira lo que dice. Tú, Señor, eres un Dios santo. Tú existes, un Dios santo. No nos dejes morir. Tú, Señor, eres nuestra roca. No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue. Interesante, ¿no? A pesar de que Dios le dice que las cosas van a empeorar, Habacuc no se desanima. Habacuc no dice, entonces, ¿qué tipo de Dios yo tengo? Que en el momento de la angustia no me responde. Aunque Dios le dice que las cosas van a empeorar, Habacuc dice, Señor, mi confianza está en ti. Por favor, no nos dejes morir. Sigue clamando a un Dios que en lugar de decirle, sí, hijito, ya voy a resolver tu problema, le dice, no, las cosas van a empeorar. Pero Habacuc no se desanima y sigue clamando. Y entonces después Dios, en el capítulo 2, el siguiente capítulo, versículo 3, ya le responde de otra manera. Y le dice, la visión va a tardar todavía. ¿De qué visión está hablando aquí Dios? Está hablando de la solución final que Él va a colocar a todo ese momento de dificultad que Israel está viviendo y va a vivir. Entonces leo el texto completo. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda ya. La visión, la solución, va a llegar. Está demorando, pero espera. Esa palabra es clave, querido, en la experiencia cristiana. Espera. ¿Estás viviendo un momento de dificultad terrible? Tal vez la semana pasada no estabas atravesando el valle del dolor, pero esta semana ya lo estás haciendo. O tal vez la próxima semana pasarás por un momento difícil en tu vida. O tal vez ya has pasado el año pasado. Yo no sé. Cada uno de nosotros tiene una experiencia completamente diferente, pero la palabra clave aquí es espera. Dios no te abandonó. Dios va a intervenir poderosamente, pero la visión de tu solución va a demorar. ¿Y por qué va a demorar, Señor? ¿Por qué no ahora? Porque mientras está demorando, aparentemente, Dios está trabajando en ti. Dios te está preparando, porque si el dolor no fuera un instrumento de desarrollo para ti, Dios no permitiría que el dolor llegue a tu vida.
Tú eres hijo amado de Dios, pero es que Dios tiene un plan para ti. Ahora, tú no vas a entender ese plan si no tienes una experiencia personal de conocimiento con Dios, si no aprendes a conocer a Dios, si no sabes que Él siempre está en el control de la situación, por más difícil que te parezca. Entonces, Habacuc acepta el plan de Dios y dice: Señor, sí, yo acepto, yo creo en ti. Ahora, en el capítulo 3, los versículos 17 y 18, Habacuc le dice a Dios algo que a mí me emociona. Mira lo que le dice, voy a leer el texto. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. ¡Qué oración extraordinaria! Oh Señor, aunque todavía estoy enfermo, aunque todavía estoy sin empleo, aunque todavía estoy pasando por necesidades, yo me regocijo en ti, mi Dios. ¿Por qué? Porque te conozco, porque sé que me amas, porque aunque las circunstancias me digan que me has abandonado, yo sé que tú estás presente. El campo está vacío, la sementera no ha dado su fruto, los animales han muerto, he perdido todo, me he quedado sin nada, no veo nada. Asimismo yo sigo creyendo en ti, mi Dios. Qué fe extraordinaria la de Habacuc. Ahora, Habacuc no es el único. Pensemos una vez más en Job. Este trimestre vamos a hablar mucho de Job en sus diferentes facetas. Esta es la segunda parte. El autor de la lección le ha puesto como subtítulo a esta parte: ¿quién es nuestro Dios? En realidad lo que él quiere decir es que Dios demora, pero responde. El caso de Job es interesante. Mira, él había perdido todo. Él había perdido todo. Los hijos habían muerto, la hacienda se le había incendiado, sus animales habían muerto. Él estaba enfermo, había perdido la salud. La esposa le dijo: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Pobre esposa de Job soportó, pero llega un momento en que el ser humano explosiona, ya no aguanta más. Es que el dolor es terrible, querido. A veces, yo escuché una vez a alguien decir: yo no sé cómo hay personas que en el momento del dolor maldicen a Dios. Es que todavía no has pasado por el dolor, querido. Porque cuando pases por el dolor, cuando todas las ventanas se te cierren, cuando no haya puertas abiertas, cuando no haya pan, cuando no haya empleo, cuando veas a tus hijos pasando hambre, o cuando estés en la cama condenado a muerte, vas a ver que el ser humano, a pesar de ser un hijo de Dios, sigue siendo un ser humano, y su humanidad muchas veces habla más fuerte. No piensa lo que dice, lo dice instintivamente. Por eso la pobre esposa de Job le dijo a Job: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Job estaba abandonado. ¿Y tú crees que no clamaba a Dios? Claro. Quería respuestas. Señor, dime, explícame, está bien. Yo estoy dispuesto a sufrir, pero explícame qué es lo que pasa. Y Dios no le habla. Dios, en la historia de Job, en el libro de Job, que tiene 40 capítulos, tú vas a ver que Dios habla en el capítulo 1, pero después ya no habla. Hasta el capítulo 38 ya no habla. 36 capítulos de silencio. Para un hombre que espera respuestas, que espera una palabra de ánimo de Dios, Dios no dice nada. Vienen sus amigos en nombre de Dios, entre comillas, para decirle: mira, Job, revisa tu vida, debes tener algún pecado escondido, porque Dios solo castiga a los pecadores. Esos amigos decían que venían en nombre de Dios,
pero en realidad venían en nombre del diablo, querido, porque el diablo te quiere hacer creer que estás sufriendo por causa de tus pecados. Es verdad que muchas de las dificultades que vivimos en la vida son consecuencia de nuestras decisiones erradas, pero Dios no es un Dios sádico que te castiga porque has desobedecido. A veces Él no puede detener el tren de las cosas, pues la consecuencia natural de nuestros desatinos. Pero no es que Dios te está mandando la plaga, el dolor para que sufras. Pero los amigos de Job pensaban así. Y Dios no explicaba nada, Dios no respondía nada. Y solo responde en el capítulo 38 y 39. Y responde diciendo que le hace una serie de preguntas a Job. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo crié todas las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando yo coloqué límites a las aguas del mar? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dios lleva a Job a mirar la grandeza de la creación, el amor y el poder extraordinario de Dios para crear el mundo, para conservar el mundo en sus límites. Y después en el capítulo 40, en los versículos 1 al 4, mira lo que dice, voy a leer el texto. El Señor también le dijo a Job, ¿te pareció sabio discutir con el Todopoderoso? El que discute con Dios tiene que responderle. Y Job le respondió al Señor, indigno soy, ¿qué te puedo responder? Más me conviene quedarme callado. Interesante, después de que Dios le mostró toda la grandiosidad de su poder y de su amor, le dice, y ahora Job. Y Job le dice, Señor, ya no tengo más preguntas. Yo tenía preguntas porque aunque te conocía, no te conocía bien. Y querido, solo surgen dudas y preguntas cuando tu vida no es una vida de experiencia diaria, íntima con Dios. Pero cuando conoces a Dios, por más que derrames lágrimas, por más que sufras, por más que llores, tú vas a decir, Señor, yo no te entiendo, no entiendo lo que estás haciendo conmigo, pero te sigo amando. Que venga el dolor, que venga la pobreza, que venga la muerte, que venga lo que sea, mis enemigos se reirán de mí. Yo no entiendo por qué un Dios grande como tú, por qué si tú tienes poder para parar el dolor en mi vida en esta hora, ¿por qué permites que continúe sufriendo? Yo no te entiendo, Señor, pero yo te amo y yo confío en ti. Esa es la actitud de alguien que llega a conocer a Dios. Vamos a la tercera parte de nuestro estudio, que el tiempo se nos está yendo. La presencia de nuestro Padre. En Isaías 41:13, Dios le hace una promesa a Israel. Israel estaba viviendo un momento difícil. Estaban en la cautividad. No eran dueños de sí mismos. Servían a un poder extranjero. Estaban sufriendo. Miraban con nostalgia a Israel y pensaban, ¿cuándo volveremos para allá? Y en medio de ese dolor y esa dificultad, mira lo que Dios le dice a través de Isaías. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Piensa un poco, Israel estaba cautivo. Israel estaba en medio del dolor y de la dificultad. La cautividad no había terminado. Seguían bajo el yugo del opresor. Y sin embargo Dios le dice, yo estoy a tu lado, te tomo de la mano derecha, yo te ayudo. Cualquier ser humano que no conociera a Dios preguntaría, Señor, ¿cómo me ayudas si estoy oprimido? ¿Cómo me estás ayudando? ¿Cómo es que me estás agarrando de la mano derecha si todavía mis enemigos están riendo de mí y me están pisoteando? ¿Cómo? Querido, necesitas conocer a Dios. Dios te ama, aunque muchas veces la pregunta que se apodera de tu corazón es, si me ama, ¿por qué me deja sufrir? Dios te ama, te toma de la mano y te dice, hijo, yo estoy aquí. Ya les conté muchas veces la historia de cuando mi hijo mayor tenía 2 añitos, fue sometido a una cirugía.
Y vino la enfermera para colocarle una inyección. Y el niñito se asustó al ver la aguja. Pero la enfermera le dijo, hijito, no te va a doler. Quédate tranquilo, no te va a doler. Y el chiquito me miró a mí como diciendo, es verdad, no me va a doler. Y pues yo siempre traté de decirles la verdad a mis hijos. Y le dije, mira, hijito, te va a doler un poquito. Toda inyección duele un poco. Pero toma mi mano. Y tomé su mano derecha. Y le dije, mira, si te duele mucho, me aprietas mucho. Si te duele poco, me aprietas poco. Si te duele más o menos, me aprietas más o menos. No te voy a decir que no te va a doler, pero yo estoy aquí a tu lado. Vamos a compartir el dolor. Y eso es lo que Dios te dice, querido. Por muchos desatinos que has cometido, tal vez has traído dolor a tu vida. O simplemente porque vives en este mundo de dolor y el enemigo quiere desviar tu atención de Dios. Pero Dios viene a ti y te dice, hijito, mientras estás caminando en el desierto de esta vida, mientras todavía estás cautivo de Israel, no te voy a decir que no vas a sufrir. Pero te voy a decir, aquí está mi mano, te tomo de la mano derecha, yo te ayudo, yo comparto el dolor contigo. Y querido, yo a veces digo, bienvenido el dolor, si me va a dar el privilegio de sentir la mano de Dios a mi lado. Pero muchas veces, mientras caminemos en este mundo, vamos a tener que pasar circunstancias así. La cuarta parte de nuestro estudio dice los planes de nuestro Padre para nosotros. Israel estaba en el cautiverio. Ahora habla Jeremías en el capítulo 29, versículos 1 al 10. No voy a leerte todo el texto, pero en este capítulo, Jeremías, o Dios a través de Jeremías, le muestra a Israel 3 razones por las que está atravesando el dolor. La primera está en el versículo 4, estoy hablando del capítulo 29, versículo 4, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Primera razón por la que el dolor llega a tu vida, porque Dios permite. Porque si Dios no permitiese el dolor, no llegaría a tu vida. No digo Dios provoca el dolor, pero Dios permite. ¿Y por qué permite? Porque sabe que el dolor te purifica como al oro. Porque sabe que para madurar en tu experiencia necesitas pasar por el dolor. A veces el padre tiene que dejar que el hijo se golpee en la vida para que aprenda. A veces el padre tiene que contenerse de correr y ayudar al hijo, porque el hijo tiene que, por experiencia propia, aprender cosas en la vida, y así es Dios con nosotros. La segunda razón por la que Dios permite que el dolor llegue a nuestra vida es que aún en medio de las circunstancias adversas que vivimos, Él está dispuesto a hacer grandes cosas. Versículo 7, estamos hablando de Jeremías 29. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Está hablando de Babilonia. Rueguen al Señor por ella. ¿Por quién? Por Babilonia. Porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. O sea, en medio del dolor tú no estás solo. Aún en medio de la adversidad, Dios te acompaña. Dios nunca te abandona. Y finalmente, ¿por qué Dios permite que el dolor llegue a tu vida? Porque Él tiene preparado para ti un final glorioso. Mira lo que dice el versículo 10. Así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. O sea, el dolor tiene fin. Oh, querido, no te desesperes, porque todo dolor tiene fin. Y vuelvo a repetir la frase de mi padre, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El dolor tiene fin. Hoy, mañana, el diablo puede reír de ti, pero habrá un tercer día en que él tendrá que tragar su carcajada
todo dolor tiene fin. Y finalmente terminamos con el último subtítulo, la disciplina de nuestro Padre. Leo Hebreos 12, 5 y 6. Son palabras de Pablo registradas del Antiguo Testamento. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Tú sabes que la palabra disciplina en la mayoría de los casos equivale a educación. Cuando dice el Señor te disciplina, está diciendo el Señor te educa, el Señor te forma, el Señor te está desarrollando. No es el Señor te castiga. Disciplina en el sentido de castigo es concepto humano. La disciplina en el concepto divino es educación, es formación. Necesitas pasar por el dolor para aprender. Solo sufriendo puedes aprender. Dios, siempre yo digo, Dios no quiere bebitos, sus hijitos, todos bebitos llorones ahí. Al primer lloro le coloca el chupón para que no llore. No, Dios quiere que esos bebitos crezcan y sean hijos adultos, que caminen con sus propias piernas, que eviten los caminos de dolor porque han aprendido a lo largo de la vida con el propio dolor, que tienen que evitar los caminos del mal porque eso solo los hace sufrir. Dios te ama, querido. Este dolor va a pasar porque todo dolor llega al fin. Un gran abrazo para ti.